Bueno. ¿Qué les está pasando a los equipos de CONMEBOL? Por favor, que alguien me lo explique. Por ahora, ninguno de la Confederación Sudamericana del Fútbol puede ganar en esta Copa del Mundo. Tengo miedo por que la Argentina se incluya a esta lista. Si bien juegan contra Argelia, yo creo que Argelia es una selección muy difícil. Pero bueno, esperemos que ganemos mañana. Por lo pronto, Arabia Saudita jugó contra Uruguay y Uruguay rescata un empate sobre los últimos minutos. Tercer partido del día, tercer empate. Por ahora viene bastante pobre la jornada del día de hoy. Difícil partido que le tocó a Uruguay contra nuestra Cenicienta de Qatar 2022. Siempre les pido por favor suscríbanse, ya que voy a tratar de reaccionar a la mayor cantidad de partidos posible de esta mundial. Y dicho esto, vamos a empezar con la reacción del Arabia Saudita 1, Uruguay 1, partido 15 del mundial. Venimos metiendo por ahora 15 de 15, una locura haber sobrevivido tanto. Y nos enfrentamos ante una selección de Arabia Saudita y Uruguay que de acá tranquilamente podría salir el rival de Argentina en 16avos. Arabia Saudita es una selección difícil de enfrentar siempre. Muchos árabes en la tribuna. Un partido que en los primeros 20 minutos hasta el cooling break fue un somnífero total. Fue una lágrima el partido. Los primeros minutos sin prácticamente situaciones de mucho peligro. Destacar, yo creo que la figura del partido fue el arquero árabe Alois. Al igual que fue contra Argentina, también acá lo termina siendo el arquero árabe. De gran partido, muchas atajadas. Si bien Uruguay arrancó con un poco más de ganas que Arabia, arrancó parejo igual, ¿eh? A los 4 minutos tuvo una Uruguay y después Muslera, el arquero Estudiantes de La Plata, tuvo algún que otro trabajo con alguna que otra pelota, pero en los primeros minutos no fue mucho más que eso. Después en la pausa de hidratación el partido cambia totalmente porque Arabia Saudita pasa a ser el dominante del partido. Algo que en los papeles previos no era tan predecible o no parecía que podía suceder que, que Arabia Saudita mantenga el control del partido y lo mantuvo hasta los 40 minutos más o menos en los que Arabia Saudita se pone en ventaja con un gol del Al-Amri, un gol tras un rebote que deja Muslera en el área. Y bueno, este jugador árabe termina capitalizando ese rebote y poniendo el 1-0 en el primer tiempo. Después, el equipo de Bielsa reacciona. Algo que yo no entiendo de este Uruguay de Bielsa, que por cierto es muy criticada en su país, y yo creo que con sentido, porque tuvieron que esperar a ir perdiendo para empezar a dominar el partido, cuando tranquilamente este Uruguay lo podría haber arrancado a dominar desde mucho antes. Pero el equipo de Bielsa yo creo que jugó con un poco de miedo, jugó con la presión del favorito también. Eso siempre suele ser un factor bastante negativo. Y después del 1-0 empezó a dominar, se empezó a agrandar en el partido, en el segundo tiempo se empezó a agrandar mucho. A los 15 minutos del segundo tiempo Ugarte pega un tiro en el palo. Ya a partir de ahí Arabia Saudita se empieza a quedar mucho. Yo creo que ahí un poco faltó del técnico árabe un poco de lectura en los cambios. Se queda mucho en los cambios. De hecho hace un solo cambio hasta el empate. Ya Uruguay le empezaba a mover un poco el banco de suplentes, empezaba a mover, empezaba a entrar De la Cruz, entró Sanabria, entró Canovio, empezaba a notarse esas modificaciones y Arabia Saudita se empezaba a quedar más y más y más, el bloque defensivo cada vez, cada minuto que pasaba iba más atrás todavía
Y eso a la larga lo terminó pagando con el gol de Araujo sobre los últimos minutos. Y el arquero Alowais, que hasta ese momento había hecho todo perfecto, termina regalando el primer palo al delantero uruguayo y termina marcando ese empate y poniendo cifras definitivas. Un equipo árabe que venía haciendo todo bien, venía perfecto, sin cometer errores defensivamente. Al error Uruguay se lo terminó haciéndolo saber en el marcador y es algo muy importante. Y Uruguay que no pudo sacar la ventaja. Un Uruguay que si ganaba este partido incluso se ponía primero de su grupo. Incluso superando a España y Cabo Verde. Que fue como la sorpresa del día de hoy. Pero no terminó pasando. Y aún así creo que termina primero Uruguay. Creo que, si no me equivoco, por ranking, por tarjetas amarillas. Uruguay no le terminan amonestando a ningún jugador. Arabia termina con una sola amarilla, que de hecho es el autor del gol. Y ese es el factor que termina determinando la posición de los equipos. En el grupo H, que tras esta jornada de 2 empates queda primero Uruguay, segundo Arabia Saudita, porque de hecho son la selección que hicieron goles. Tercero España y cuarto Cabo Verde, que eso se termina definiendo por ranking FIFA. Ambos terminaron con una amarilla. Entonces el siguiente criterio es el ranking. Y las selecciones sudamericanas que siguen sin poder ganar, sin poder sumar de a 3. Ya Paraguay hizo un papelón, ya Ecuador no le pudo ganar a Costa de Marfil. Ahora se le suma a Uruguay en esta lista, sacándole un empate contra Arabia Saudita. Y bueno, Brasil que tampoco pudo ganar su partido ante Marruecos. Selecciones árabes están creciendo demasiado. Nos lo advirtió Marruecos en Qatar 2022. Y ahora Arabia Saudita, que si bien la había ganado Argentina, después de esa victoria no hizo nada. Y acá Uruguay le rasca un empate que tranquilamente se pudo haber llevado la victoria. Pero bueno, no terminó pasando. Y termina este grupo H muy, muy parejo, muy, muy abierto. Nada definido. Todo está por verse. Así que a la expectativa de lo que va a ser la segunda fecha en este grupo H de la Copa del Mundo. La siguiente fecha creo que es España, Arabia Saudita y Cabo Verde, Uruguay. La verdad que va a estar interesante ver estos duelos. De acá a 6 días creo, o 7, no sé bien. Pero hasta acá llega la reacción del Arabia Saudita 1, Uruguay 1. Espero que les haya gustado esta reacción. Si es así, pongan un me gusta. Suscríbanse para no perderse ninguna reacción. Les dejo por acá la playlist de todas las reacciones a los partidos del Mundial. Y nos vemos la próxima.